Mira, yo creo que lo que primero habría que hacer referencia antes o previo a la pandemia es el contexto en el que las ciudades eh, estaban atravesando. O sea, el contexto es, viste, una serie de cambios desde la naturaleza. Hace 2, 3 días salió, la semana pasada salió el informe de la ONU eh, hablando sobre el calentamiento global y dando y confirmando, obviamente, lo que ya por ahí se conocía, es que de 1750 a la época preindustrial, el planeta se viene calentando sistemáticamente y por las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, un poco eso eh, trajo y trae algunos eventos sin precedentes que se van dando todos los años y que tienen que ver con inundaciones en Alemania, con incendios en Sudamérica y en el norte oeste de los Estados Unidos, que no tienen precedentes en la historia. Se dan huracanes en la zona sur del Caribe. O sea, hay un montón de efectos que tienen que ver con la naturaleza que se venían dando previo a la pandemia, ¿no? Por otro lado, el segundo, digamos, elemento que pone en contexto también el tema de la pre-pandemia es la vida, por un lado, en los centros urbanos, en las ciudades, y la vida en las zonas rurales, ¿no? Eso también se estaba dando como una especie de condición y de diferencia muy grande, ¿no? Desde el punto de vista sustentabilidad o el hecho de que la gente se viva en zonas rurales, tiene un impacto en contra de la mancha de carbono que emiten eh, las viviendas, que es muy distinta a lo que es vivir dentro de una ciudad. O una casa una casa en un área suburbana, en un área rural, emite casi 8 veces más toneladas de carbono, dióxido de carbono, que lo que emite una unidad de vivienda en un centro urbano, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos esos elementos estaban conspirando. El tercer elemento, hablamos de la naturaleza, hablamos de la vida o de la vivienda y hablamos también de la movilidad, ¿no? El hecho de que dentro de la ciudad se viva de una manera implica también tener un transporte específico que pueda abastecer esa vida dentro del centro urbano. Lo mismo pasa cuando vos vivís afuera de la ciudad. Cuando vivís afuera de la ciudad, ese transporte urbano se transforma en transporte privado, básicamente, y justamente la reacción de la naturaleza con eso es 100% directa con lo que nos venía y nos viene pasando sistemáticamente desde la era preindustrial. Un poco eso fue y es los condimentos que empezaron a verse y a potenciarse cuando el 14 de marzo del 2020 un poco la pandemia irrumpió en todas las ciudades del mundo, en todos los sectores, y aparecieron un montón de cosas ¿viste? Que ya se venían dando, pero que de alguna manera la pandemia aceleró, que es el hecho de entender de una manera distinta el espacio público, entender de una manera distinta que la vida en las ciudades no era tan, no era tan buena o no se daba de una manera natural tan eficiente. Entonces, y ahí hay otras partes, ¿no? que por ahí podemos empezar a hablar, ¿no? La realidad, ¿no? El concepto de la realidad o la noción de la realidad física por un lado, el hecho de que estamos viviendo en este tipo de centros urbanos con un montón de conflictos sociales, un montón de conflictos económicos, un montón de fuerzas que empiezan a dividir, digamos, específicamente las actividades y de alguna manera la hacen mucho menos eficiente desde el punto de vista social. Eh, y por otro lado, la realidad digital, que es la realidad que hoy nos toca también vivir en forma paralela con la física, ¿no?
y es otra situación, y es otro momento también, ¿no? Que tiene que ver con eso, con estar hoy charlando de esta manera y relacionándonos de una manera que hasta antes no se daba, o mejor dicho se daba, pero no era como, como lo natural, y hoy sí, es parte de nuestra naturaleza el poder tener como dos realidades, una física y una digital, que las dos se relacionan directamente. A mí me parece que por ahí está la situación. Las ciudades empezaron a partir de la pandemia, empezaron a tender a eh, o acelerar esa relación con el espacio público, con la calle, que hasta ahora no estaba tan debatida, ¿no? En el siglo XX, durante casi todo el siglo XX, al principio no, las primeras décadas, 3, 4 décadas del siglo XX no, pero lo que le siguió a partir de la década del 40 en el siglo XX fue que la ciudad se puso al servicio de un producto. Las ciudades, grandes, chicas, medianas, se desarrollaron en función a un producto. Que eso es muy raro, nunca se había dado en las ciudades eso, nunca se había dado en 2500 años cuando Hipódamo en Mileto diseña por ahí la primera ciudad planificada de Occidente, en Grecia. La calle servía y sirvió siempre, o el espacio público, que es meramente la calle, sirvió siempre como el lugar a donde pasaban las cosas, no donde solamente se movían personas o bienes o productos. Era el lugar a donde pasaban las cosas. Y a partir de la década del 40, esa relación empezó a perderse, ¿no? La relación de que la calle servía para eso. Y ahí es a donde por ahí un producto un poco define lo que la ciudad debería hacer. Y fue muy raro, ¿no? Porque ese producto fue el auto. Y las calles se empezaron a diseñar y las ciudades se empezaron a diseñar a partir de un producto, a partir de lo que se llamó tránsito, o sea, la ciudad en función de o al servicio del tránsito, ¿no? Y vos fíjate que eso fue como un gran cambio de paradigma para la ciudad, ¿no? La ciudad que antes era, o las calles, o el espacio público que era lo que hacía que las ciudades eran tan interesantes para vivir, para estar o para trabajar y hacer actividades, se transformó en una especie de eficiencia de la infraestructura. Se transformó el problema de estar en un lugar para hacer actividades en estar en un lugar para trasladarse de manera eficiente. Ese fue el cambio de paradigma que se dio en el siglo XX. Y yo creo que por ahí tenemos una oportunidad ahora en el siglo XXI, a partir de un montón de cosas que se dieron y a partir de que la pandemia un poco acelera todavía esa discusión y ese debate sobre el espacio público, para transformar, me parece, esa relación que se perdió, que el producto o la innovación o la tecnología tiene que estar en función de la ciudad, no al revés. Y ahí me parece que aparece como una gran oportunidad también en las ciudades.